Buenos días a todos los presentes. Junto con saludarles, daremos inicio a nuestra presentación del laboratorio número 2, propiedades del cemento, mortero y ensayo de la compresión y flexotracción. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Boris Herrera, Goncalo Lavín y quien le habla, Norma Marsal. Bueno, seguimos con las siguientes definiciones. En primer lugar tenemos el cemento. El cemento es un conglomerante. ¿Qué significa que sea un conglomerante? Significa que une fragmentos de partículas de distintos materiales, que está formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinada, y posteriormente estas son molidas, que al adherirse al agua, las partículas son capaces de adherirse a otro tipo de materiales. El siguiente elemento es el cemento Portland. El cemento Portland, o también llamado cemento hidráulico, se vuelve adhesivo debido a una reacción química, y su nombre deriva de las rocas de la isla Portland. Seguimos con clinker. Es el principal elemento que tiene el cemento. Es decir, que el producto del horneado, de la molienda, se fabrica el cemento Portland, del clinker. El clinker, al ser molido, al ser horneado, da un elemento para fabricar el cemento Portland. El cemento siderúrgico. Este producto se obtiene de la molienda, conjunto del clinker y de la escoria granulada y el yeso. La escoria básica granulada de alto horno. Este producto resulta del enfriamiento brusco que hay en el tratamiento del hierro en los hornos. El cemento puzolánico es el producto de la molienda conjunta del clinker, la puzolana y el yeso. Seguimos con la puzolana. Son materiales los cuales se producía históricamente en la antigüedad. El cemento en sí mismo no tienen propiedades, pero al estar dividido, al estar las moléculas separadas y bajo la presencia del agua, se convierte en un aglomerante. El aparato de Vickers. Este aparato determina la consistencia del cemento y del tiempo de fraguado. Consiste en una estructura metálica que está escalada gradualmente y con una sonda deslizante. La resistencia mecánica es la tensión máxima que soporta el hormigón, expresada en megapascales. El cemento grado corriente y cemento grado alta resistencia son cementos cuya composición, requisitos y propiedades se establecen por acuerdo previo. Los elementos y equipos y materiales utilizados en este laboratorio son el cemento, balanza, máquina de amasado, cronómetro, tamices, espátulas, placas de vidrio usadas como suelo de los recipientes de caucho sin absorción de agua, matraz aforado para medir el volumen exacto de los líquidos, mesa de compactación que es utilizada para disminuir al mínimo el aire y el agua, entre otros. Como toda área de trabajo, debemos contar con las medidas de seguridad adecuadas. La primera medida es realizar una lista de chequeo, identificando si existen condiciones inadecuadas para realizar las actividades. Luego debemos contar con los procedimientos de trabajo seguro para obedecer la metodología de cada uno de ellos. Y por último, debemos utilizar los elementos de protección personal, tales como gafas claras de seguridad,
mascarilla desechable, guantes, zapatos puntefierro, un delantal para laboratorio y chaquetilla reflectante en el momento de obtener los materiales. Pasamos a la descripción del procedimiento, en donde aplicaremos un método de determinación de la consistencia normal. Este método lo encontramos en la norma chilena 151 del año 1968 y está dirigido a morteros y hormigones. Inicialmente debemos realizar la preparación de la pasta de cemento y para preparar esta pasta se puede realizar de dos maneras, una como manera manual y otra como manera automatizada. Para prepararlo manualmente debemos contar con una superficie donde no tenga absorción. Se debe vertir el material en forma circular en la superficie para luego aplicarle el agua en el centro y con el uso de una espátula mezclar el material desde afuera hacia el centro sin demorar más de 30 segundos en esta operación. Durante otro intervalo de aproximadamente 30 segundos debemos esparcir el cemento seco de los costados del cono sobre la mezcla. Así reducimos la pérdida por evaporación. Luego debemos revolver vigorosamente durante aproximadamente 5 minutos, contado desde el momento en que se le agregó el agua. Y para prepararlo de manera automatizada, se debe utilizar una mezcladora mecánica y en su recipiente se debe colocar todo el agua para la mezcla que se va a requerir, agregar el cemento al agua y dejar transcurrir 30 segundos para que se absorba el agua. Dar inicio a la mezcladora a una velocidad lenta durante 30 segundos y luego detener la mezcladora durante 15 segundos y durante ese tiempo raspar la pasta hasta que quedan en los bordes del recipiente y agregar esto al total. Hacer andar la mezcladora a una velocidad rápida y mezclar durante 1 minuto. El procedimiento post mezclado, ya tener todo listo. Después de haber terminado este proceso, colocamos la pasta de cemento en un molde, sin ejercer presión, hasta arrancarla con la ayuda de alguna espátula. Hay que recordar que la espátula debe ser de goma. Ya habiendo realizado esto, se coloca el molde sobre la placa de vidrio y lo centramos bajo el vástago del aparato de Vitka, del cual hablamos recientemente, colocando el extremo de la sonda en contacto con la superficie de la pasta de cemento. Cuando la pasta tenga una consistencia normal, o como nosotros sabemos que la pasta tiene una consistencia normal, será cuando se detenga a 6 más o menos 1 milímetro del fondo. Las proporciones de aquí, de este proceso, podemos sacar las proporciones del cemento, que se pueden utilizar en grandes cantidades en la industria, usando los métodos matemáticos, simplemente. El método de determinación del tiempo de fraguado como procedimiento, sabiendo de antemano la razón agua-cemento de la pasta, se pesa el cemento 500 gramos y la cantidad de agua correspondiente a la consistencia normal. Estos dos elementos son introducidos en una amasadora y se pone y se echa a andar por 90 segundos a velocidad lenta. Después de este tiempo se detiene y se vuelve a juntar la pasta, todo se hace un raspaque con una paleta, todo lo que ha ido en la pared y en la paleta central se vuelve todo a juntar en el centro y se vuelve a echar a andar a velocidad lenta por 90 segundos más. Ya estando listo la pasta, se hace llenado del molde, previamente haber puesto grasa en sus bordes y en la parte de abajo, sin vibrar y compactar. Y lo introducimos en otro molde que va a ser cubierto de agua hasta la superficie de arriba y cubriendo la pasta. Después de un determinado tiempo acotado, se coloca el molde en la máquina pick-up para hacer la primera muestra, con caída libre de la aguja
midiendo así la distancia de la punta de la aguja y la placa de la base, anotando los tiempos transcurridos y la profundidad obtenido. Como dato, la caída de la aguja, aguja pesa 300 gramos para hacer la prueba o la muestra. Se denomina principio de fraguado cuando el tiempo transcurrido y el momento en que se produzca una distancia entre la aguja y la placa base de 6 más o menos 3 milímetros, y se denomina final de fraguado al tiempo transcurrido y el momento en que la aguja penetre la pasta hasta 0,5 milímetros. Y dependiendo de la resistencia, son los minutos que pueden variar del fraguado entre 45 y 75 minutos. Y en uno de los moldes de las imágenes se ven todos los puntos o todos los muestreos. Si se dan cuenta, son muchos y toman mucho tiempo entre muestra y muestra, como dato. A continuación seguiremos con el procedimiento para determinar la resistencia a la flexotracción y a la compresión. Estos procedimientos están normados por la norma chilena 158 del 67. Nuestro primer paso es obtener los aparatos necesarios para este proceso. Bueno, entre ellos tenemos balanza, matriz aforado, moldes, mezcladoras, etc. Como segundo paso, debemos obviamente obtener los materiales. El agua, el cemento, la arena o algún aditivo si se le va a proporcionar, dependiendo. Después viene el acondicionamiento del lugar. Las condiciones deben ser de gran precisión para una correcta evaluación de los materiales. La temperatura de la sala debe estar entre 18 y 27 grados. La humedad relativa no debe ser inferior al 50%. Los materiales y aparatos también deben tener una temperatura entre 18 y 27 grados Celsius. La cámara de humedad debe conservar la humedad misma mayor al 90%. Y los pesos de los materiales, ¿cómo lo utilizaremos? Serán 500 gramos de cemento, 500 gramos de arena fina, 500 gramos de arena media, 500 gramos de arena gruesa, 250 ml de agua, dejando los envases cerca de la mezcladora. Para mezclar los materiales, como hablamos anteriormente, primero lo vamos a hacer con una mezcladora automática. Primero se agregará el agua del recipiente y después el cemento, y se mezclará todo como eventualmente ya fue descrito. La preparación de las probetas. Los moldes estarán cubiertos con una delgada capa de aceite, y se colocará sobre una mesa de compactación. Después haremos funcionar la mesa dando 60 caídas cada 60 segundos, la mesa de compactación. Luego se retira el molde y se saca el marco, enrasándose el mortero con la arista de la regla, como limpiando. Luego identificamos las probetas, cada una con su nombre y sus datos exactos. Todos los elementos deben conservarse de una manera correcta. Después vamos directamente a la resistencia a la flexotracción. ¿Cómo se ejercerá esta labor? La probeta se apoyará en una de las capas laterales del moldaje, sobre los rodillos de apoyo, como ustedes pueden verlo en la imagen. Pero habrá un rodillo superior, el cual es encargado de aplicar la fuerza con una velocidad de 5 kilogramos por segundo. Y los trozos que queden de este procedimiento se conservarán húmedos
¿Y para qué? Para que estos mismos puedan ser sometidos a la compresión. Y por último, tenemos la resistencia a la compresión, y para ello, cada trozo obtenido del ensayo flexión se va a ensayar a la compresión en una sección de 40 por 40 milímetros, aplicándose la carga a las dos caras provenientes de las laterales del moldaje, colocándose entre las placas de la máquina de compresión. La velocidad de las cargas será tal que la presión sobre la probeta aumente entre 10 y 20 kilogramos por centímetros cuadrados por segundo hasta la mitad de la carga de ruptura. Esta podrá aumentar a mayor velocidad, pero en todo caso la duración de cada ensayo será menor o igual a 10 segundos, así como ustedes pueden ver en la imagen. Damos por terminada la presentación. Muchas gracias.